que hemos podido estudiar directamente los modelos experimentales. Este proyecto de investigación lo empezamos desde hace como unos 10 años formalmente, pero algunos de los resonadores los hemos usado y construido desde hace como medio siglo. Pero es un campo nuevo en la investigación formal. Hasta hoy llevamos como 30 campos utilizados para estudiarlos, pero desgraciadamente ninguno de esos 30 campos se incluye dentro de los programas de investigación o de educación de nuestro país y de ninguna parte del mundo. Por eso que es un honor poder darlos a conocer a una de las especialidades nuevas que es biología, ¿no? Que es este foro. Lo que se muestra ahí en la lámina, sobre todo en la parte de abajo, encontré un sello que es la impresión de un sello maya que me llamó la atención porque indica que está hablando y cantando, aunque no sabemos qué está diciendo. Nomás está la traducción en maya. La siguiente, por favor. Parece que las aves canoras y los pájaros cantadores se distinguen de otras aves y de otros animales, incluso de nosotros, porque tienen un sistema que genera sonidos muy particular, que es la siringe. La tiene colocada en donde empieza la tráquea. Tiene dos músculos que pueden contraer con mucha rapidez el tubo, pero además tiene otras membranas que se llaman timpánica, que también lo pueden modificar. Eso hace que pueda producir movimientos, vibraciones con los músculos de hasta 3 o 4 milisegundos. Además, tiene el tubo de la tráquea más la cavidad bucal con la que puede modular los sonidos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aún las aves más que producen sonidos, digamos, no tan complejos, como esa paloma, pueden producir sonidos muy complejos. Aquí se ve, ya han estudiado la paloma, tiene dos músculos, estos dos músculos aquí, que los han analizado las vibraciones que producen, y aquí se ve, en esta parte y en esta, que son independientes, son diferentes las vibraciones de un músculo y otro, y la combinación de estos producen este sonido que está grabado, y es digamos, su transformación al espacio de las frecuencias. La siguiente. Esta ecuación que obtuvimos es una exponencial decreciente, se ajustó a un conjunto de silbatos mayas con los obturadores tonales tapados del Museo de Antropología, y muestra la graficación de los datos, el comportamiento que tienen los resonadores. Esta es frecuencia y este es el volumen del resonador. Entonces, lo que indica que cuando aumenta el volumen, la frecuencia baja y viceversa. Además, esta ecuación nos dice en qué región está la mayoría de los sonidos mayas en este caso. Está abajo de 1000 ciclos por segundo y menos de un cuarto de litro, digamos, de volumen. Son pequeños. La que sigue. En esa ecuación de Helmholtz, es muy conocido en la física, el sistema físicamente se representa como una masa y una resistencia en serie. Esta ecuación ya tiene otros parámetros, no nada más el volumen, sino que incluye el área de la boca y la longitud de la pared. Esto es importante para nosotros porque algunos de los silbatos, como van a ver, se puede modificar el diámetro de la boca, y como este está en el numerador, significa que cuando aumenta aumenta la frecuencia, y viceversa. Helmholtz
usó los primeros resonadores de metal para analizar el oído de su esposa que estaba sorda, y en la práctica fue el primer análisis, digamos, de frecuencias sonoras. Por eso detectó qué frecuencias podía escuchar. La siguiente. Uno de los silbatos más antiguos que hay en México y más sencillos son los zapotecos, que estudió un musicólogo, Gonzalo Sánchez. Son como este. Él encontró que el sonido que producen estos silbatos se asemeja al de un búho de la zona. Aquí se ve en el espectrograma el sonido. Esta es la fundamental del silbato y esta es la fundamental del búho. Esta es la frecuencia y este es el tiempo. Acá está la señal que entra por la tarjeta de sonido de la computadora. Hay otras semejanzas. El ser representado aquí se asocia también con la muerte, y el búho en la creencia indígena también es un ave de mal agüero. Cuando aparece en una casa dice que alguien se va a morir. La que sigue. Este es uno de los resonadores más globulares, más sencillos del vegetal, y solo tiene un hoyo. Pero aquí se ve que aún este sonido es parecido al del búho. En realidad no es tan sencillo, tiene una fundamental y tiene muchas armónicas. Aquí se ve. Esta es la señal grabada, ahorita la van a escuchar. O sea, desde los resonadores más sencillos ya nos pueden simular sonidos de aves. La que sigue. Esta es una paloma que si gustas tocar. Ese sonido de paloma, lo interesante es que está producido por un resonador cuyo cuerpo es una paloma. Pero ya simplemente si se le pone hoyos tonales, obturadores, cuando se le van abriendo y cerrando, forman una pirámide, que en realidad es el principio de las escalas musicales, tanto ascendente como descendente. Todos los resonadores globulares y tubulares tienen como propiedad importante que al pasar los sonidos al espacio de las frecuencias generan pirámides o grecas. Es una coincidencia, no lo sabemos, pero podían estar haciendo música cuando hacían pirámides, según esa evidencia. ¿La que sigue? Esos silbatos son muy antiguos, se encontraron en la zona maya. Los encontró Luis Alberto Marcos, es el director de estudios arqueológicos de Lina, y nos dejó analizarlos. Su característica es que tiene en la parte de atrás, este está roto, pero en su parte de atrás tiene el obturador, que en este caso pues está abierto. Es un pajarito, claramente, ¿no? Se ve la cabecita con un hoyo para suspensión. Este no lo pudimos estudiar directamente porque está roto, pero lo estudiamos con modelos experimentales. Este obturador tonal se opera con el labio inferior. Si quieres toca el blanquito para que lo veas. La que sigue, esta la vamos a ver más. Silbatos similares se los encontraron en el sitio de las ranas. En este caso fue Margarita Velasco, una investigadora también de la DEA. Se halló estos silbatos que son pequeñitos, que tienen también la parte de atrás, está abierto, aquí también está abierto, aquí también está abierto. Lo interesante de estos es que estos están a más de 1000 kilómetros de la zona maya, y como 3-4 siglos después, lo que indica
que había una cierta comunicación de esta tecnología entre los pueblos mexicanos aquí, ¿no? Más de lo que se cree. Y son importantes porque no se han encontrado objetos arqueológicos, otros objetos arqueológicos que relacionen la zona maya con esta zona de arriba. Son una cultura que le llaman serrano, no saben ni cómo se llamaba, ¿no? Pero son de una época posterior. Y su principal característica es que produce sonidos de pájaro. La que sigue. Aquí está, ¿no?, un resumen del análisis acústico de esos silbatos. Aquí se muestra la señal que producen cuando se opera el silbato en forma cerrada, y cuando se opera abierto simplemente la frecuencia aumenta. Pero la principal característica es que cuando se pasa del modo cerrado al modo abierto, se produce un sonido continuo, que está aquí. Esa es la principal característica de estos silbatos, que no los produce ningún otro instrumento de otra parte del mundo. Son típicos, son propios de México. Y por supuesto, cuando se opera con el labio en forma muy rápida, pues los sonidos son complejos. Como los de un pájaro, son muy similares. La potencia no es muy alta, pero como se encuentran en el rango de que nosotros somos muy sensibles audiblemente, entre 4 y 5 kHz, nuestro oído es muy sensible, entonces se pueden escuchar a largas distancias o muy fuerte a cortas distancias. La que sigue, por favor. Desgraciadamente no hemos encontrado muchas grabaciones de silbatos, por ejemplo, de esas zonas para poder hacer comparaciones. Yo nada más me encontré este estudio de la zona maya y publicaron un espectrograma de ese pajarito, reinita de Manglar, le llaman, que como ven es un canto de pajarito típico. La que sigue. Ahí está un modelo que hicimos de un pajarito amarillo que puede producir sonidos complejos. Aquí se ven las variaciones en amplitud que puede lograr uno con el pajarito, y aquí en frecuencia, las variaciones en frecuencia. ¿La que sigue? Estos son modelos de ranas del silbato maya, y aquí se muestra que puede producir sonidos más complejos dependiendo de cómo se exciten. No es nada más sonidos como los de un pájaro, puede producir sonidos de otros tipos de animales. Si simplemente se le agrega, por ejemplo, la R, el fonema R, es diferente al sonido. Ese es el sonido básico, ¿no? Pero se puede combinar con fonemas complejos y también con vocalizaciones. No sabemos si así los pudieron usar los antepasados, pero si yo lo puedo hacer después de practicar un año, lo pudieron hacer los antepasados. Ellos eran más hábiles que yo y estaban más cerca de la naturaleza como para poder imitar a los seres que ellos veneraban, que tenían todos los días enfrente de su casa, ¿no? Sí. También los hemos copiado hasta en metal. Ahí puede tocar uno ángel. O sea, son excelentes porque para este tipo de modelos son verdaderas joyas sonoras, únicas, no hay otra como esta en ninguna parte del mundo. Y ya las hicimos en molde, son copias idénticas. Las hicimos en molde de hule. Quiere decir que esto se puede recuperar. La que sigue. No nada más se pueden producir sonidos melodiosos como los de los pájaros,
normales. También hay sonidos de otros modelos, de otros resonadores que producen, como este. Este es un resonador Popoloca, que nos encontramos ahí cerca de ¿cómo se llama? De Tehuacuapan. No más para allá, es San Juan Raya, cerca de Tehuacán, esa zona. Hay varios también en Jalisco. Hay otros de esta familia que existen en costales aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Son más de 150,000, 4 toneladas de una roca muy especial que se llama ilmenita o nelsonita, y no saben qué son, pero bueno, pues nosotros encontramos uno que produce el mismo tipo de sonidos. Unos popolocas que escucharon uno de estos allá, o sea, unos paisanos, nos dijeron que era el sonido de una lechuza que llaman campanario o algo. Y hasta hace poco encontramos el sonido, ese es el espectrograma de la lechuza, pero no la adulta, sino el pollito. Y ahí se ve la semejanza que tiene con este tipo de resonadores, que tampoco son son muy abundantes en otras partes del mundo. Se los voy a tocar para que vean. Este es de roca de mármol. Pero ese mismo lo usábamos en mi pueblo cuando yo era niño, hecho de una corcholata aplanada y perforada. Era un juguete, pero mis hermanos lo usaban para comunicarse entre cerros. Por eso los conozco. Puede silbar, pero si se abre un poco, entonces puede un sonido muy complejo. Nomás abriendo el ángulo. Ese mismo se patentó en el extranjero, en metal y plástico, y lo usan para controlar perros pastores a distancia. En Nueva Zelanda, en Inglaterra, en Escocia, en Australia está este silbato, y es una copia de la corcholata. Pero ellos lo usan para silbar. Este es el modelo del silbato olmeca, que les digo que hay como 150,000 sin analizar. Nosotros nos encontramos en el escritorio de un arqueólogo de Jalapa que ya falleció, se llamaba Francisco Berido Pereao, y su hija nos los prestó para analizarlos. Y es extraordinario, porque nadie, incluso no quiere creer que los olmecas hace 3,000 años ya manejaban esta tecnología. No nada más sabían picar la piedra, sino que sabían generar sonidos muy especiales que no se generan en ninguna otra parte del mundo. Y lo interesante es que si se tocan juntos, producen efectos especiales en el cerebro. Ya lo hemos probado y demostrado. Pero se cree que los antepasados no tenían ese desarrollo tecnológico, digamos, que no eran superiores a nosotros, porque nosotros no sabemos ni siquiera para qué sirve, ¿no? Sigue, por favor. Este es un ejemplo muy claro de que los silbatos se podían tocar juntos. Uno de estos lo tienen aquí en exhibición afuera. Tócalo. Ese silbato genera el espectrograma que está ahí. O sea, genera tres frecuencias al mismo tiempo, y en el cerebro genera lo que se llaman batimentos o sonidos fantasmas, le dicen los acústicos, porque no se transmiten en el aire, sino que
Cuando se escuchan dos sonidos cercanos, en frecuencia cercana, el cerebro inventa uno tercero, que más o menos es en altura, es la diferencia numérica entre los dos. Y eso está prohibido en la música, porque por eso afinan los instrumentos, porque si están desafinados, surge esto. Entonces ellos le llaman disarmonías. Pero a los antepasados no estaban prohibidos, al revés. Había instrumentos que con toda intención los hacían para producir ese efecto. Y ese es un ejemplo, desde mi punto de vista, de lo diferente que eran a otras culturas. Toda la música actual prohíbe esto. Este es uno más pequeño. Entonces depende del tamaño del resonador en la altura de la señal. El que tocó antes es un poco más bajo. También los hemos hecho ya hasta en plata. ¿La que sigue? Ese es otro ejemplo de lo que puede suceder cuando dos simples silbatos se tocan juntos. Uno es un silbato cerrado y el otro es un silbato abierto, como el de los pájaros, ¿no? como los de balas. Pero entonces, lo que producen estos instrumentos es que mientras uno se mantiene más o menos constante en frecuencia y el otro se toca junto, como está genera una frecuencia más baja, hay un batimiento aquí que es la diferencia numérica entre ellos. Pero cuando uno de ellos, el que es variable, se abre, entonces la frecuencia sube. Y la diferencia entre ellos, por lo tanto el batimiento, es variable. Y lo interesante es que llega un punto en el que es cero, o sea, no hay diferencia entre los dos. Y en la cercanía de estos dos puntos hay frecuencias, hay batimentos que son infrasónicos, o sea, pasan a menos 20, a más o menos 20 ciclos por segundo que nosotros no escuchamos. Y ese cambio, nuestro cerebro lo percibe. No sé si lo percibieron, pero es un efecto que el resultado es que es la única manera en que se pueden poner a vibrar las neuronas físicamente. La que sigue. Cualquier par de silbatos, o dos o tres silbatos juntos, si se tocan juntos producen el mismo efecto, siempre y cuando tenga una forma de variar la altura de uno o los dos. Esos silbatos se encontraron en el Iztaccíhuatl, arriba a más de 5,220 metros. Se supone que ellos iban allá a hacer ceremonias y van a ver ese efecto tocado con los silbatos. Dos silbatos que eran muy comunes en la cuenca de México. Se han encontrado en entierros en la parte sur, en la parte norte, en el centro. Pero son muy despreciados porque los músicos y los arqueólogos dicen que son instrumentos muy simples. Pero los que son simples son ellos, en su forma de pensar y de analizar. Yo creo que una de las causas por las que hay tantos silbatos, hay miles, es precisamente porque se tocaban juntos y entonces podían producir efectos, además de animales, podían producir efectos especiales en el ser humano. ¿La que sigue? Ese es un ejemplo extraordinario.
de flautas que no existen en ninguna parte del mundo. Yo lo vi en un dibujo de un investigador mexicano y en un dibujo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un genio, todo el mundo lo reconoce, y él pintó dos flautas con ranura. Él escribía de derecha a izquierda. Para traducir esto fue muy difícil, porque hay que ver con espejo, y además estaba en un lenguaje que era un dialecto italiano argentino. Pero lo interesante es de que esto ya existía en México siglos antes de que se le ocurriera a Leonardo. Y esas flautas no se incorporaron a la música occidental y a la música que tenemos ahora. Pero pueden producir sonidos como los silbatitos. ¿Más lejos? Lo único que estoy usando es un modelo de ello, con una ranura. Si se ponen dos juntos, como está ahí en la foto que existe, producen también el mismo efecto. El mismo efecto de batidero. Sigue, por favor. Había otros tipos de sonidos de aves que imitaban, por ejemplo, esas eran huícolas. Aquí afuera hay una de estas, en azul, ahí en la exhibición. Entonces el sonido que produce se le pone agua, entonces tiene una flauta aquí, y como proviene de agua, entonces produce como variaciones en altura completas, como de paja. Entonces funcionan con agua. También hay otra copia ahí, más cortita que esta. Lo hacen los muchachos de Texcoco, y se le pone agua. Al mover el agua, inclinarlo en el ángulo, aquí tiene un silbato atrás. Entonces el agua empuja el aire y hace un silbatito, y con agua produce sonidos como de pajaritos muy finos. Muy, muy delicado. ¿Sí? Este es otro ejemplo extraordinario. Esta flauta está en el Museo de Antropología, lo pueden ver en la sala Mexica. Pero no sabían que aquí tiene una protuberancia donde se le ponía una membrana que se le ponía con cera. Aquí está. Y el profesor Polaco me regaló unas alas de murciélago y lo probamos y funcionan excelente para imitar el timbre de un guajolote, que es el que está representado aquí. ¿Aquí sigue? O sea, esa flauta puede producir, como cualquier flauta, una escalera de frecuencias, aunque en este caso son gangosos. Entonces los sonidos gangosos, así de ese tipo de timbre, producen las armónicas pares más fuertes. Pero si se excita con vocalizaciones, entonces produce sonidos similares a los del guajolote. Entonces posiblemente lo usaron en una ceremonia, pues está en un contexto de niños que sacrificaron, según eso, en el cerro del Fuego Nuevo. Posiblemente usaron esa flauta para imitar iconográficamente al guajolote, pero acústicamente el canto del guajolote o el sonido del guajolote. La que sigue. En otros lados, en otras zonas, hay muy pocos modelos de silbatos que producen sonidos de pájaros. Estos me los encontré en una colección ahí de una tienda, no puesto de antigüedades, son de Brasil, son de madera. Ellos le llamaban píos. Píos quiere decir como el pío pío,
son sonidos de aves, es la palabra que usan, y nosotros no tenemos, excepto en mixteco dice ángel, que es el sentido al canto de los pájaros, a los pollitos, ¿no? Porque así es el pollito. El que está tocando es este chiquitito que no es un sonido de ave, estos son para imitar sonidos de ave llamarlos cazarlos, para eso los usan, ¿no? Pero en este caso es el sonido de un grillo. El grillo a unos pájaros se lo comen, entonces es para traer el pájaro que se lo grillo. Esa es. Pero hay otro, les voy a tocar uno que está ahí. Son modelos excelentes. Por lo que me costó esa colección, cualquiera de ellos vale más. Es un trabajo excelente de torneado. Ya no lo hacen ahora, no creo que lo hagan. Es el único país donde he visto que el silbato lo usan en la música, para la samba, lo usan en forma rítmica, en Brasil. Normalmente no se usa el silbato. La que sigue. Esos son ejemplos de otros llamadores de animales, pero son modernos. Estos todos los adquirí en Estados Unidos, son usados por cazadores profesionales. Y unos imitan sonidos de venado, otros de pato. A ver, checarles el pato. Este es el sonido del pato. Aquí no se han encontrado porque son materias perecederas. Seguramente se usaba, por lo menos yo creo. Aquí va ese. Este es para venados. Usaba hace mucho en parte norte de Europa. Pero aquí hay otros. La que sigue. Por ejemplo, este es un tubo con un hoyo y tiene pegado cera con una membrana, en este caso una membrana de alas de murciélago, pero puede ser de tipo de animales, cosas. Le llamaban la mitadera, lo usaban para llamar venados. Y funciona con vocalizaciones. Se le introduce vocalizaciones por el tubo y por empatía vibra la membrana. Este es un hueso nada más perforado, puede ser el cabello de otros materiales. El otro que está arriba es un imitador de sonido que yo le llamo de jaguar, pero no es un jaguar del inframundo. El modelo es parecido al que les enseñé de Coacholata, pero tiene la decoración a un jaguar. Y van a ver por qué. Ahí vienen los componentes de frecuencia de este sonido que acabo de hacer. Esta familia de instrumentos también no existe en otra parte del mundo. Los empezó a estudiar un ingeniero que era arqueólogo, José Luis Fay. Los estudió por 10 años, pero nunca le publicaron nada. No sé por qué, pero solo hay 2 artículos muy pequeños de él. Y siempre que puedo yo lo menciono porque es uno de los pocos investigadores que empezaron a estudiar esto con seriedad. La que sigue. Esos son espectrogramas de sonidos de un guajolote
luego de un llamador de guajolotes como el que toqué, una lamentadera y un llamador de venados para que vean las similitudes. No encontré el sonido del venado, si no se lo hubiera puesto aquí, pero si este es el llamador de venados, pues debe ser el sonido muy parecido al del venado. Pero todos son una fundamental que varía con un montón de armónicos. Es el típico espectrograma de sonidos hechos con membranas. Este es un caso interesantísimo porque fueron unas ranitas que nos dejaron analizar. Daniel Juárez Cosillo también es de la DEA, él era el director de la DEA. Él encontró estos en Yaxchila, en un sitio ahí, en un recinto que dicen que no es el más grande, no muy pequeño, y nos dejó analizarlos. Lo interesante es que iconográficamente muestran que son ranas, porque aquí tiene una ranita en la espalda, que es una costumbre que se ve mucho en la iconografía de los, digamos, de los códices mayas, como el 13, que traen y las mujeres también traen. Entonces lo interesante es que encontramos que además de que parecen ranas, pueden producir sonidos de rana. Tienes que moverle los ojitos. No es sencillo. O sea, estoy introduciendo el fonema de la R a la hora que estoy abriendo los dos rollitos y los dos obturadores. Entonces nosotros creemos que se pudieron usar en una ceremonia para llamar a Dios, porque no podían poner a cantar con ellos querían. ¿Sí? Ahí se ve el sonido de arriba es este. Son dos frecuencias planas y el de abajo es el de hielo. Son los dos sonidos, pero como estoy introduciendo vocalizaciones, el sonido no es sencillo, es complejo. Lo que sigue. Bueno, las conclusiones que se me ocurrieron hacer muy breves es que en el México antiguo disponían de una tecnología única y extraordinaria para reproducir los sonidos de los seres biológicos de su entorno natural que veneraban, como los de las aves y muchos otros, como algunos ya se los puse. No traje más porque creí que no había tiempo, pero si quieren tocaba más. Sus sonidos podían servir para representarlos en ceremonias y ritos y para comunicarse con ellos, llamarlos o cazarlos, y porque la generación de sonidos de los animales no está sujeta a la voluntad humana. O sea, ellos tenían que hacer artefactos para poder representarlos cuando ellos quisieran, sobre todo cuando había mucha gente, mucho ruido en una ceremonia. No han sido incorporados a la música actual porque los compositores y músicos no los conocen y sus sonidos no se pueden escribir representativamente en diagramas. Además, como vieron, muchos de ellos no producen sonidos melódicos y aún los sonidos melódicos de los pájaros no los pueden describir en pentagramas. Ha habido músicos que han querido incorporar música de pájaros, hasta los famosos, muy famosos, pero sus representaciones reales en la música no son muy fieles porque están usando instrumentos que no producen sonidos como los de los pájaros, como los que vimos. O sea, usan las flautas o violines. Entonces, yo creo que si los compositores que quisieron hacer eso hubieran conocido los instrumentos que había aquí, o modelos de ellos, se hubieran vuelto locos, ¿no? O sea, les hubiera fascinado. Pero los de ahora ya están más orientados a todo lo moderno, que no tiene nada que ver con lo natural. Solo hay una corriente que se llamó futurismo en
Italia, que trataron de evitar ruidos de la naturaleza, pero se degeneró porque se fueron por las máquinas y cosas así. Pero eran tripas, eran instrumentos con tripas frotadas, amarradas a un tambor, entonces hacían sonidos de ruido. Y curiosamente con eso se empezó la música electrónica. Ahora, esos resonadores, como les mostré, pueden producir efectos especiales en el ser humano si se tocan en un grupo al mismo tiempo. Pero los efectos son materias de investigación avanzada. Hasta hoy no hemos encontrado, digamos, instituciones interesadas en el estudio de estos efectos. Aunque ya me pidieron, una de las últimas pláticas que di fue en el Instituto Nacional de Psiquiatría, específicamente sobre batimentos infrasónicos. Pero nada más a ver la plática. Ahora, si quieren, eso es lo que tenía preparado para presentar en una hora, más o menos una hora. Pero si gustan, y hay tiempo, porque el profesor parece que el profesor Colaco se enfermó y no va a venir, con todo gusto les podemos mostrar más sonidos o contestar todas las preguntas o escuchar los comentarios que tengan. Así que estoy a sus órdenes, estamos a sus órdenes si quieren